Estamos en vivo ya en el programa Atardecer con Cristo. Estamos ahora mismo en la radio a través de una canción, así que vamos a poner la canción ahí para que en la radio también se pueda transmitir lo que estamos aquí diciendo. Bien, estamos en vivo ya a través de Facebook Live y estamos en su programa Atardecer con Cristo. Bueno, hay una persona que dice Ramona Medina que dice primera vez que sintoniza. Yo no sé si ella nos está hablando a través nos está hablando a través de Telegram, ¿verdad? A través del chat de Telegram. Saludos a todos los que están sintonizándonos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy propio de nuestra fe católica. Es el tema de la Santísima Trinidad. Ese tema es muy importante porque es el tema que nos identifica a nosotros como cristianos, como católicos, ¿verdad? Sí. El católico cree en esto fervientemente. Es el gran misterio de Dios. Es uno de los grandes misterios de nuestra iglesia y misterios del Señor, ¿verdad? Que se expresó de esta manera. Sí. Yo quiero compartir un material que tenemos aquí, que es material de CatholicNet. CatholicNet. Es donde busco yo muchas fuentes siempre para enterarme de las cosas católicas. No ande buscando en otro lado. Para eso tenemos CatholicNet, ¿verdad? Sí. Que es está bien ligado con EWTN también y con Alejandro Bermúdez y demás. Es un material muy bueno, ¿verdad? Yo he entendido que su fuente Catholic de información es la Biblia. También hay uno que se llama diario. Enciclopedia Católica y ellos se basan siempre en la Biblia y el catecismo, así es. Nos dice lo siguiente: la Iglesia Católica dedica el primer domingo después de Pentecostés a la celebración del Día de la Santísima Trinidad. Es este domingo que vamos a entrar ahora. Dice que es un misterio en que no podemos entender con la razón. Usted no va a entender la Santísima Trinidad, no le va a caber en su cabeza, como no le cupo a San Agustín, que él quería entenderlo y realmente supuestamente un niño se le apareció y le dijo: ¿cómo va a entrar en tu cabeza eso que es tan grande, verdad? Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no estaban claros de la Santísima Trinidad. Sin embargo, Jesús trajo esa revelación. Y es una revelación para todos los cristianos. Entonces, ¿qué creemos cuando hablamos de la Santísima Trinidad? En un solo Dios y tres personas distintas. Es el misterio central de nuestra fe y de la vida cristiana. Es un misterio de Dios en sí mismo. Bueno, es un dogma difícil de entender realmente, pero los apóstoles que realmente tenían muy poca instrucción, lo entendieron, porque Jesús se lo reveló y lo creyeron. Después de la resurrección ellos comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo el día de Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahí comprendieron ellos. Porque hasta ahora, como judíos que eran, conocían a Dios Padre, ¿verdad? Que llamaban Yahweh, ¿verdad? Pero Jesús les reveló como que es el Padre de él y el Padre de todos nosotros, o sea, Dios Padre. Y entonces Jesús mismo se reveló como Dios. El Padre y yo somos una misma cosa, ¿verdad? Y entonces Jesús se reveló como Dios y ellos en el día de la resurrección, cuando Jesús se le apareció a Tomás, Tomás fue uno que lo reconoció diciendo: Señor mío y Dios mío. Dios mío, sí. ¿Verdad? Qué belleza. Entonces reconociendo a Jesús como Dios. Y después, el día de Pentecostés, ahí entendieron que fue el Espíritu Santo el que llegó a darle esa fuerza y que Él es Dios y que lo iba a estar guiando. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles aparecen todas las acciones, y lo hablamos la semana pasada de esto, en los cuales los apóstoles se iban guiando por lo que el Espíritu Santo le iba diciendo, porque ellos entendían que Él es Dios y que Él tenía ese papel de guiarlos a ellos. Por eso entonces ellos entendieron que ese Dios es Dios uno y Dios trino. Los católicos creemos que la Trinidad es una. No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios de tres personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Y no es como una vez una hermana de mi parroquia original, Santa Ana, en Brentwood.
a esa hermana que pertenecía al grupo de oración. Dice que una vez llegaron unos hermanos de otra religión, ustedes sabrán de esos que tocan puertas, cuáles son. Y entonces que estos hermanos, cuando ella abrió la puerta, le dijo, porque ella tenía una imagen de la Virgen delante, y sabían que ella era católica, pero ellos vinieron a atacarle directamente a su catolicismo. Y dice, ¿y es verdad que ustedes los católicos creen en un Dios de 3 cabezas? Así le dijo. Ella se sintió insultada y lo despachó inmediatamente. Le dijo, ustedes vienen a insultarme a mí sobre mi fe, pues por ahí mismo se pueden ir. Entonces, tenemos que estar preparados para este tipo de alusiones a nuestra creencia, ridiculizaciones que hacen de nuestra fe, y tenemos que saber cómo responder. Pues no es un Dios de 3 cabezas, no son 3 dioses. Es un solo Dios con 3 personas distintas, o sea que se expresa en 3 personas distintas. Exacto, es un solo Dios. Es Padre, Hijo y es Espíritu Santo, que tienen los 3 la misma naturaleza, eso decimos en el credo, de la misma naturaleza que el Padre decimos, del Hijo, ¿verdad? Y del Espíritu Santo decimos que recibe la misma adoración y gloria, ¿verdad? Que son las 3 personas con la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección, los mismos atributos de omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia. Sabemos que cada una de las personas de la Trinidad está totalmente contenida en las otras 2, pues hay una comunión perfecta entre ellas. Donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Por eso Jesús dijo, yo me voy y cuando ustedes cumplan mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a hacer morada en ustedes. Y él mismo dijo, el Espíritu Santo estará en ustedes. O sea que las 3 personas están con nosotros cuando estamos en la perfección de obediencia de la ley, de los mandatos de Jesús. Y termino, dice, con todas las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de su misión. Dios Hijo, por quien son todas las cosas, es enviado por Dios Padre y es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro santificador. Así que cuando usted se relacione con la Santísima Trinidad, con cada uno, dele su lugar, su papel, reconózcale, y entonces, por ejemplo, agradezca a Dios Padre por la creación, agradezca a Dios Padre por la provisión, ¿verdad? Porque es providente. Agradezca a Jesús por la salvación, por su palabra. Agradezca a Jesús por los sacramentos que Él estableció, por la iglesia, por nuestra Madre María que nos regaló. Agradezca al Espíritu Santo porque nos santifica, porque nos vivifica, porque nos protege, porque nos guía. Así debe ser la relación nuestra con el Dios Trino, ¿verdad? Con cada una de las personas divinas. Bueno, antes de que Xiomara entre, quiero saludar a Eva Rodríguez, que fue la primera en sintonizarnos a través de esta transmisión de Facebook Live. A Adelina Blanco, también, que nos está saludando. También a Beatriz Gómez, que lo está viendo. Y a Yud Oret, que lo está viendo también. Beatriz Gómez otra vez dice bendiciones. Y Yud Oret dice bendiciones también. Así que a todos ellos, saludos. Y a todos los que lo van a ver después que pase esta transmisión. A ver qué nos tiene Xiomara. Sí, y si ahora pasamos, como decía anteriormente Robert, que San Agustín reconoció la grandeza, o sea, el misterio tan grande que hay en esas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. ¿Y cómo lo comprendió? Lo comprendió a través de ese niñito, esa visión que tuvo de ese niñito en esa playa, que hizo un huequito, un hoyo, y iba cargando, y él se sentó a mirar al niñito, iba cargando agua y echando en el agujero que él había hecho. Y le preguntó al niñito qué estaba haciendo, y el niñito le dijo, estoy tratando de vaciar el mar aquí, de trasladar el mar aquí. Entonces sí, él comprendió, porque él salió a caminar, a meditar, porque no entendía la Trinidad de nuestro Dios, y comenzó a caminar. Entonces el niñito le respondió, así es lo que tú estás pensando, en tu mente no cabe el gran misterio de la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién es el Padre? El Padre es el arquitecto, el planificador, es el diseñador de todos nosotros. Y lo podemos encontrar en Efesios 3. Efesios 3 nos dice, 3:9 nos dice
y de establecer para todo en forma de que se va realizando el proyecto secreto, escondido en el principio, desde el principio, en el Dios creador de todas las cosas. También, ¿y quién es el Hijo? El Hijo es el constructor. Por eso dice que es la piedra angular, donde encaja en todas las edificaciones. O sea, que encaja en tu vida, encaja en mi vida. Y Dios, Padre, es el planificador, el arquitecto de tu vida, el diseñador de tu vida y de mi vida. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el artista, porque si nos vamos a Génesis 1, dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre todo. La tierra no había orden, pero el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. O sea, que él es un artista. O sea, él creaba estaba conjuntamente, porque el Padre Dios lo dice, hagamos, estaban las tres personas también ahí. También me refiero a esa cita. Cuando él dice, hagamos, se estaba refiriendo, no dijo yo hago esto, sino hagamos. Estaba ya incluyendo las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, perdón. El Espíritu Santo es el santificador de nuestras vidas. Él es que nos ayuda a entender las Escrituras. Él es que nos ayuda a llegar al entendimiento de esa palabra tan bella que el Señor nos ha dejado, el Dios nos ha dejado en su Santa Escritura. Es el que nos ayuda a caminar en fe en nuestras vidas, el que nos libera de todas las cosas, de todas esas ataduras que nosotros mismos, por entrar en amistad, por menos decir, con el pecado, nos alejamos del Señor, pero aquí está el abogado, el que intercede por cada uno de nosotros. Y le damos gracias, porque quizá tú y yo, perdón, no lo podemos entender, el gran misterio que es de la Trinidad Santísima. Y yo recuerdo una vez cuando yo era catequista, para explicarle a los niños porque ellos preguntan todo y los niños son curiosos. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, la Trinidad Santísima. Ellos preguntaban que por qué había un Dios y había tres personas y un solo Dios. No podían entender eso. Y yo les decía a ellos, quizá por tu niñez tú harás esta pregunta, por su niñez, pero tampoco yo lo entiendo. Solamente Dios, en su inmensa sabiduría, sabe el misterio, y dice que cuando nos muramos y lleguemos allá arriba, así esperamos salvarnos, vamos a entender el misterio de la Trinidad Divina. Así es, así es. Vamos a saludar a algunas de las personas que están viendo esta transmisión. Tenemos a Ceci García, que dice buenas tardes. Lorena Farfán Tapia, que lo está viendo. Evelyn González, a ella saludo. Miriam Vázquez, que lo está viendo. Berta Gómez, también, que lo está viendo. También para saludar a las personas que nos han escrito a través del chat de Telegram. Y dice Ramona Medina, buenas tardes mis hermanos, primera vez que me sintonizo viernes. Qué alegría saber que hasta los viernes puedo gozar de la gloria y honra de nuestro Señor en Jesús en este programa. Berta nos dice, alabado sea mi Santísima Trinidad. Dorita desde Nueva York nos sintoniza, y Esperanza desde Nueva York, Brentwood, dice también, buenas tardes para todos, bendiciones en sintonía. Bueno, pues seguimos con el tema. Miren, quizá aparezca alguien que le diga a usted, ¿de dónde ha sacado la Iglesia Católica eso de Santísima Trinidad o de la palabra Trinidad si no está en la Biblia? Y entonces, usted va a tener bien claro, cualquiera de los dos evangelios, sea San Mateo o sea San Marcos, al final, Jesús, cuando le dice a los discípulos que se va y que bauticen a todos los que crean en su palabra, miren lo que dice al final esa lectura. Dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En San Mateo 28:16 dice eso. También en San Marcos, el último capítulo, también menciona eso. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Jesús está diciendo, bautícelo en el nombre de la Santísima Trinidad. Pero Él distingue allí los miembros, o sea, las personas, quiero decir, de la Santísima Trinidad. Sí, y entonces por eso dice, bautícelo en este nombre. Pero miren qué interesante, no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no dice los nombres, no dice
en el nombre. Y menciona como un solo Dios el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Inclusive hay gente que cuando dicen gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le gusta decirlo de esta manera, no separarlos para que se sienta que es un solo Dios. O sea, no decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Alguna gente dicen que no deben decirlo así, sino gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que se vea que es un solo Dios. En realidad, eso no hace diferencia para mí, porque distinguir a tres personas es importante y reafirmar que es un solo Dios también es importante. Las dos cosas son importantes. Entonces tenemos que estar bien claro que estamos hablando de un Dios trino, pero un solo Dios, no tres dioses. Y ahora que San Marco ahí y San Mateo en su último capítulo 28, 16, dice que lo bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas iglesias o sectas, porque no son iglesias, bautizan solamente en el nombre del Padre. Y eso es un error. Eso es un error. No está bautizado. Recuerden cuando... No están obedeciendo a Jesús. No están obedeciendo a Jesús porque dice que Juan bautizaba para la conversión. Por eso no bautizaba en los tres. Oiga, para preparar la venida del Mesías. Entonces cuando llegó el Mesías ya las tres personas estaban aquí porque Jesús Hijo estaba aquí en la tierra. Se hizo hombre. Entonces, si Jesús... que es Dios, que Dios Hijo y es Dios, estaba aquí, Dios estaba aquí con nosotros. Entonces no podemos, por ejemplo, hay que tener bien claro de esas personas que se convierten al catolicismo. La Iglesia Católica es muy prudente y muy inteligente, tiene mucha inteligencia. Lo que viene con la fórmula del bautizo, o sea, trinitario, se le acepta. Pero exacto. Si es un bautizo que muchas sectas se han quedado el bautizo de Juan Bautista o solamente en el nombre del Hijo, del Padre, o sea, del Hijo solo, ya no es bautizo, porque él lo dijo y lo repite 2 veces, como dice ahí en la Sagrada Escritura. Tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un Dios trino, un solo Dios, 3 personas. 3 personas. Así va. Y dice en el Catholic también nos sigue ampliando. Dice que en la creación Dios Padre está como principio de todo lo que existe. O sea, por eso en inglés usan una palabra que dicen Godhead, como el Dios cabeza. Y yo al principio no entendía esta expresión, Godhead. ¿Qué significa esto? Es como el origen de todo es Dios Padre, ¿verdad? Porque Dios Padre engendró al Hijo en la eternidad, pero lo engendró, ¿de acuerdo? Y del amor del Padre y del Hijo nace o surge el Espíritu Santo, también en la eternidad. Porque ahí no hay cosa de momento, de cuándo fue, si antes o después, etcétera, nada de eso, sino que es un Dios que desde el principio es así. ¿De acuerdo? El Padre engendra al Hijo y el amor de ambos genera el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces por eso dice, Dios Padre es el principio de todo lo que existe. En la encarnación, Dios se encarna, o sea, Dios Hijo se encarna por amor a nosotros. Pero Dios Hijo existía desde antes de la encarnación. Jesús no empezó a existir, o sea, la segunda persona de la Trinidad no empezó a existir en la encarnación. En la encarnación simplemente se hizo hombre, pero estaba desde antes. Por eso decimos que dice, engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. O sea, dice el Padre, ¿verdad? Y entonces... cuando habla de Jesús que dice que existe desde la eternidad, desde el principio. Por eso San Juan, cuando nos habla en el capítulo 1 de San Juan, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. El Verbo estaba con Dios. Hay una secta ahí que inclusive se atreve a corregir ese texto bíblico, diciendo que al principio era el Verbo y el Verbo era un Dios, queriendo poner a Jesús como un Dios, no como Dios. Imagínese usted qué error. Corrigiendo la Biblia, lo cual es prohibido según Apocalipsis 22, que dice que no se puede añadir ni quitar nada. Y entonces, dice aquí, en el principio era el Verbo y frente a Dios era el Verbo y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo, que es la segunda persona, era Dios y estaba frente a Dios al principio. O sea, desde el principio está el Verbo. No surgió en el momento de la encarnación el Verbo estaba desde antes. En la encarnación toma el nombre de Jesús y toma cuerpo humano,
¿de acuerdo? Ahí solo pasa eso. Y entonces ese cuerpo humano Jesús después se lo lleva al cielo cuando Él asciende a los cielos, ¿verdad? Después de su resurrección asciende a los cielos, Jesús se llevó el cuerpo que Él adquirió aquí en la tierra. Pero Él existía desde antes. Por eso cuando tuvo Jesús una discusión con los judíos, con los fariseos, dice, yo soy antes que Abraham. Y ellos dijeron, pero está loco él. Si Abraham hace muchísimos años que existió, ¿cómo va a ser antes de Abraham? Si estamos viendo que tú eres joven, ¿cómo va a estar no antes de Abraham? 50 años. Exacto. Ellos no entendían eso y Jesús dijo esa expresión bien claramente, pero ellos no la entendieron. Y dice aquí, Dios se encarna por amor a nosotros en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Jesús quiso hacer eso, encarnarse y entonces sufrir todo lo que sufrió, porque Él quería llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la persona del Espíritu Santo, cuya misión es santificar. ¿Por qué Jesús dijo, le conviene que yo me vaya porque mi Padre y yo le enviaremos el Espíritu Santo? Era que ese amor del Padre y del Hijo tenía como que renovarse, recargarse de pronto, para que el Espíritu Santo viniera con más fuerza a hacer el trabajo que vino a hacer en la iglesia después de Pentecostés y que está haciendo todavía. Eso no lo sabemos. Jesús es realmente un misterio, eso que Él dijo. Mi Padre y yo le vamos a enviar, y que Jesús tenía que irse para poder enviar el Espíritu Santo. Porque eso en realidad no se entiende por qué Jesús lo dijo así. Pero si esa era la condición, alabado sea Dios, que Jesús pudo cumplir con eso y enviarnos el Espíritu Santo para iluminarnos, para santificarnos, para hacer cumplir la misión, para traer almas a los pies de Jesús, para darnos los dones, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Entonces, finalmente, el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio bien difícil. Y por eso la Iglesia ha utilizado símbolos como el trébol, ha utilizado el símbolo de la vela, ha utilizado simbología como el triángulo. Y eso podemos explicar un poquito más tarde si nos da el tiempo. Bueno, ya no va a dar tiempo realmente, habría que buscar. Solo quedan 5 minutos, mira cómo se ve el tiempo, ¿verdad? Pero la Iglesia ha usado símbolos y esos símbolos no agotan todo lo que es la Santísima Trinidad, ¿de acuerdo? Sino que es como una manera de explicar. De darle a entender. De darnos a entender, pero no agotan lo que es la Santísima Trinidad. La persona entiende bastante porque cuando a nosotros nos tocó ir a evangelizar a los hogares, allí en New York, Long Island, el signo de la vela le aclaraba bastante porque nosotros inclusive, o sea, yo llevaba 3 velas y la prendía primero una y dejaba, le decía que apagaran las luces. Esa vela alumbraba toda la habitación, luego prendía la otra y seguía la misma luz, luego prendía las 3 y yo le decía, ustedes pueden distinguir dónde está dando la luz de la derecha o de la izquierda, la que está en el centro. No, es lo mismo, es así lo que pasa con la Trinidad Santísima. Es un solo, es la misma luz. O sea, porque la unidad de ellos y la que debemos llevar nosotros los cristianos católicos, estar unidos siempre, porque Dios nos muestra su unidad en esas 3 personas, y deberíamos estar nosotros unidos al cuerpo de Cristo, al Espíritu Santo y a Dios Padre, y también unidos en nuestras relaciones personales con nuestro prójimo. Así es. Queremos saludar a Lupita Acevedo, que está en sintonía a través de Facebook Live. También a Servin Hernández, ¿verdad? Nuestro ahijado de boda. Ahí está. Lo está viendo. Mabel Consuelo, que también lo está viendo. Elder Alfaro Beliz. Saludos desde Guatemala, hermanos. Gracias, hermana. Desde Guatemala te saludamos. Allí que está Elder Alfaro Beliz. También Berta Gómez nos vuelve a saludar. Y el de Alfaro Beliz dice, saludos a mi prima Mildred López, que Dios la bendiga. Bueno, saludos sí a Mildred. Bueno, vamos a concluir este tema. Pero también se nos olvidó decir que también se le asocia a la paloma, el signo de la paloma, pero el signo de Rúa, del viento. El viento sopla. Y dice que cuando vino en Pentecostés sopló un viento fuerte. Un viento fuerte. Y el viento tú lo puedes ver.
El viento tú lo puedes dividir, el viento me puede dar a mí y a Robert aparte, así no, el viento viene sobre nosotros unidos, no hay como fraccionarlo. Así es la Trinidad Santísima de Dios. La Trinidad Santísima de Dios viene a nosotros en su unión para mostrarnos a nosotros que debemos seguir siendo como ellos, imitarlo a ellos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es, Vamos a ver, porque se nos acabó el tiempo, no podemos seguir ampliando. En realidad, lo que queremos es que ustedes al final lleven un poco de luz, un poco de entendimiento a la misa este domingo, o el sábado en la noche, si van sábado en la noche, que vamos a celebrar el misterio de la Santísima Trinidad, esa fiesta hermosa en la cual nosotros le hacemos honor, honra y gloria le damos a esa Santísima Trinidad en conjunto, a ese Dios uno, ese Dios trino, y queremos reafirmarnos en esa fe, ¿verdad? En ese dogma de nuestra fe. Y qué bueno que podamos entenderlo. Así que el domingo, cuando vaya a misa, vaya listo, entendiendo ya la lectura y entendiendo cualquier homilía que el sacerdote o el diácono le dé con respecto a este tema. Así que póngase atento ya usted con un concepto previo sobre lo que está pasando con la Santísima Trinidad. No, y qué bueno que podamos degustarlo desde hoy viernes, porque si lo tenemos en nuestros corazones, podemos vivir el Evangelio durante toda la semana, porque se va a quedar en nuestros corazones. Bueno, aquí tronó algo, pero no fue un trueno desde el cielo, fue el celular de Xiomara que se movió para un lado y para otro. Bendito sea Dios. Pero bueno, aquí gracias a ustedes por su sintonía y gracias a todos los que han estado presentes en este programa. Bendito sea Dios. Y lo vamos a dejar entonces con una canción a los que están en la radio, que no van a poder escuchar lo que siguen a través de Facebook Live, porque ustedes saben que para pasar una canción necesitamos nosotros el permiso, pero en la radio sí tenemos ya todos los permisos. Así que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja, que Dios lo llene de su amor y su misericordia durante este fin de semana. Así que con todo el amor de Dios vamos nosotros a decirle al Señor presente en este domingo de la Santísima Trinidad. Aquí lo dejamos entonces con Gesed, instrumento de tu paz. Y nos despedimos en el nombre del Dios Trino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, nos persignamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Que el Señor hasta el próximo viernes. Si Dios quiere. Bendiciones.